Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. El más cariñoso saludo para todos en este mediodía, el tiempo así cambiante. Vemos el sol, se opaca, sabemos que estamos entre sol y lluvia y le damos gracias al Señor por estos días que nos regala. Vamos a orar por la salud de Jorge Yepes, ministro de la Comunión, que ha estado hospitalizado. Con todo cariño lo encomendamos. Por 8 años nos ha servido, en sus 84 años, nos ha servido ayudando a distribuir la Sagrada Comunión. Oramos por él. Oremos también por todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la emisora La Voz de Jesucristo, a través de Amén Radio, en internet. Con todo cariño los encomendamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El amor y la paz de Dios, la que buscamos los seres humanos permanentemente en nuestra vida, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Reconozcamos nuestra radical fragilidad y digámosle al Señor que nos acompañe con su gracia para que nos duela el pecado y para que tengamos la sabiduría de tomar buenas decisiones haciendo la voluntad de Dios y no siguiendo nuestros deseos desordenados que nos llevan a alejarnos de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, escuchamos la proclamación de la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Miqueas.
Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la meleza, en medio del Carmelo. Pastarán en Basán y Galaad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelve la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame al cielo su justicia. Dios es persona, va a juzgar. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mis enseñanzas y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno le avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de mi Padre del cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi Padre. Palabra del Señor. Tomemos asiento. Hablamos de un texto evangélico muy corto, pero no por ello menos denso, menos importante. A la par con este texto evangélico encontramos otros dos que son muy similares y que de alguna manera nos muestran a nosotros como la importancia de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Recordaremos un pasaje donde señala: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino de los cielos. No se trata a veces de mucha palabrería en la oración o en la plegaria personal. Se trata sobre todo de hacer la voluntad del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará al reino de los cielos, sino el que cumple, el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Luego hay otro texto evangélico en la misma línea. Salió justamente el sábado 9 de julio, lo recuerdo porque era la fiesta de la Chinca, la patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá. Recuerdo que el texto está en esta misma línea del Evangelio de hoy. Un espontáneo entre la multitud le dice a Jesús: dichoso los pechos que te amamantaron, dichoso el vientre que te parió, que te llevó en su seno. Y Jesús le dice: no, dichosa no es mi mamá porque me dio leche materna, o el vientre de ella porque me llevó en su seno. Dichosos los que escuchan y ponen por obra, ponen en práctica las palabras de Dios, la palabra de Dios. Y finalmente el tercer texto evangélico es el que nos aparece hoy. Cuando de pronto le dice algún espontáneo: tu madre y tus hermanos. Ya sabemos que el término hermanos es familiares. Cuando se habla de hermano, no se habla de hermano carnal, sino de familia. Como un amigo aquí le dice a otro: ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo estás? Son amigos, y no es que sea hermano. Allá se entendía hermanos, la familia. Tu madre y tu familia te buscan. Y entonces Jesús los interpela y les dice: mi madre y mi familia me buscan. ¿Quiénes son mi madre y mi familia? Estos que ponen por obra la voluntad de Dios. Estos son mi madre, mi hermano, mi hermana, mi familia. En los tres pasajes evangélicos que estamos mencionando se ve claramente como la importancia de hacer siempre la voluntad de Dios, de ser dóciles, una palabra que no es fácil. Ser dócil es uno ser conducido, dejarse llevar por Dios. Pero vamos a detallar como tres momentos que aparecen en el Evangelio. Uno, escuchar. Dos, escuchar la palabra. Y tres, obedecer esa palabra. Hoy los invito a que en la vida pidamos en esta Eucaristía como un ejercicio sabio la capacidad de escuchar. Ha salido en algunos evangelios, lo decimos con alguna frecuencia, pero nunca será suficiente reiterar que el ser humano hoy, en medio de tantos sonidos, de tantos ruidos, se experimenta aturdido exteriormente y aturdido interiormente, con mucho volumen en su corazón, Y eso hace que cuando uno esté sobresaturado de imágenes, de sonidos, de mensajes, uno no sepa realmente qué es importante, qué es prioritario. El saber escuchar nos lleva a nosotros como a afinar como el oído y sobre todo el corazón, para saber entender qué es esencial en nuestra vida, qué es importante en nuestra vida, saber afinar el corazón. Yo coloco siempre un ejemplo que me parece muy sencillo. De niños y de jóvenes crecimos viendo el Chapulín Colorado y sus famosas antenitas de vinil, ¿cierto? Él de pronto estaban hablando y hacía así: silencio, silencio. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Lo que otros no alcanzaban a percibir, a escuchar, lo hacía el Chapulín Colorado. Y sé que es un ejemplo de la cotidianidad y, si se quiere, ramplón, el ejemplo ordinario, pero nos sirve para descubrir algo. El oído y el corazón hay que aguzarlos, hay que ponerlos finitos, hay que ponerlos limpios para uno detectar como los grandes sonidos de Dios, los grandes mensajes de Dios en la vida. Es una realidad del hombre de nuestro tiempo. Hay demasiado ruido en nosotros, hay demasiadas prisas y afanes. Yo sé que llega la gente justo con la hora de la misa y van entrando a la hora de la misa. No hay un tiempo, por ejemplo, como la mayoría vienen de trabajar, no hay un tiempo para uno serenarse, y de pronto uno entra aquí al templo hasta con el último cliente que habló. Y la factura, yo sí le firmé esa factura, no se la firmé. Y si alcancé a hacer esta consignación en el banco, o la hice ayer. Uno llega con todo eso aquí al templo. Hay que pedirle a Dios una gracia, afinar el oído, afinar esas antenitas de vinil del Chapulín Colorado, y uno detectar cuáles voces son importantes en la vida. Hoy nos preciamos de tener
no sé, en un cable operador 200 canales de televisión, tener 100 emisoras también para escoger, tener todas las posibilidades que nos da la internet. Pero eso no es gracia, porque hay sonidos de sonidos y hay mensajes de mensajes. Y yo creo que nosotros tenemos que reconocer que estamos llamados a escuchar lo que nos sirva para la vida, lo que nos haga crecer como personas, lo que le dé respuesta a nuestros problemas, lo que ilumine nuestras oscuridades, lo que nos sane interiormente. Uno no puede pretender abarcar todos los sonidos, y de hecho el ser humano que hoy tiene esa pretensión experimenta como una indigestión emocional, una indigestión emocional, una indigestión auditiva de tantos sonidos que está escuchando. Coloco un ejemplo. Si a nosotros nos dice cómo hace un típico montañero, uno es capaz de asimilar las 4 carnes, chorizo, carne de res, morcilla, carne en polvo que pueda tener el típico montañero, fuera del huevo, fuera de los patacones fritos y no sé qué. Y tal vez no nos indigesta porque nuestro hígado, nuestro páncreas está más adaptado a la grasa que tiene un típico montañero. Pero traiga un extranjero, una persona de Europa, llévelo a donde Doña Rosa y dele un típico montañero y se lo come todo, y al final, oh, gracias por típico, yo un poco indispuesto, yo pedir Alka-Seltzer, por favor, Alka-Seltzer, por favor. Va a decir el extranjero, siente que el hígado y el páncreas no le da para esa cantidad de grasa. Eso es una indigestión de alimentos, pero hay también la indigestión auditiva. Cuando uno escucha y escucha problemas, o escucha y escucha mensajes, o uno tiene en la cabeza 1000 compromisos, el ser humano se descubre las famosas 3D, disperso. Está disperso en el mundo, distraído, está como en 1000 cosas. Y a veces en una sociedad que nos ofrece mucha diversión, se siente hasta divertido, y uno experimenta que no es capaz de escuchar con eficacia la voz de Dios en nuestro corazón. Primera palabra, pidamos la gracia de escuchar. Y miren dónde me coloco la mano, en el corazón. Si no somos personas de un poquito de silencio, no vamos a ser asertivos para saber escuchar las personas, sus problemas, para tomar decisiones. Me gusta decir esta frase: solo habla sabiamente quien sabe escuchar. Solo habla sabiamente quien sabe escuchar. Y uno en la vida debe de hablar la mitad de lo que escucha, porque Dios nos dio una sola boca y 2 oídos. Una sola boca y 2 oídos. Debemos de escuchar el doble de lo que hablamos, o hablar la mitad de lo que escuchamos. Si con una sola boca y 2 oídos escuchamos tan poco y hablamos tanto, ¿cómo sería que nos hubieran creado con 2 bocas y un solo oído? Entonces se imagina uno hablando por 2 bocas al tiempo y un solo oído. Si con 2 oídos escuchamos tan poco a los demás en una discusión, en una reflexión, en una Eucaristía, si nos escuchamos tan poco porque hay tanto ruido en la cabeza, el Señor en los 3 evangelios nos dice: dichoso el que escucha. Lo primero. Lo segundo, quien escucha la palabra de Dios. Segundo punto, la palabra de Dios. La gente entiende que la palabra de Dios es solo la palabra escrita, la palabra consignada en los evangelios, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. No. Hay la palabra escrita, consignada en los evangelios, pero hay también la palabra de Dios viva, la palabra no escrita. Dios nos habla permanentemente, claro, de manera privilegiada en la Biblia, en la palabra escrita, pero Dios nos habla en una palabra oral, una palabra viva, que acontece en nosotros de 4 maneras muy especiales. ¿Cómo entender y escuchar esa palabra de Dios? Dios nos habla, atención, en las personas. Todo ser humano, de alguna manera, es una interpelación, un cuestionamiento, un interrogante a nuestra vida. El dolor de una persona nos interroga a nosotros.
La dureza de corazón de una persona nos interroga a nosotros. La alegría con la que vive una persona nos interroga a nosotros. La fortaleza y la madurez como asume un problema nos interroga a nosotros. La forma como nos habla, nos aconseja, nos interroga y es palabra de Dios para nosotros. Es una palabra de Dios viva. Los papás le hablan a uno y uno entiende que en lo que le digan los papás, una buena mamá, un buen papá es un mensaje de Dios. A uno le dicen: padre, yo sé que Dios me va a hablar hoy a través de usted. Mire lo que le dice la gente: yo sé que Dios me va a hablar a través de usted. A través de un buen sacerdote Dios te habla. O la gente dice: padre, fui donde ese padre, pero no quedé contenta con el consejo que me dio. Es dizque hasta psicólogo, pero sentí que me habló más el psicólogo humano que el hombre de Dios, el sacerdote hombre de Dios. Entonces dice: padre, quiero otro consejo. Ya oí ese padre psicólogo, pero sentí que me habló más el psicólogo como hombre que no el sacerdote como imagen de Dios. Primero, la palabra viva entonces está en ¿qué? En las personas. Segundo, ¿dónde está también la palabra de Dios para que la escuchemos? En los carismas, en los talentos, en los dones que Dios nos ha dado. Tengan seguridad de algo: a uno Dios no le dio ningún carisma para que lo ponga de adorno, como en un árbol de Navidad. El que tiene carisma para administrar, que administre. El que tiene una forma económica, que haga caridad con los demás. El que tiene el don de la alegría, que alegre este mundo que se vive como tan emproblemado. El que tiene capacidad de gestión, que gestione. El que tiene capacidad de consejo, que aconseje. El que tiene fuerza espiritual como superior al promedio de la humanidad, que fortalezca a los demás. Todos tenemos distintos dones, carismas, gracias regaladas por Él a la vida nuestra. Y eso no es nuestro, eso es para el servicio de los demás. Y uno entiende que Dios le habla diciendo: lo que yo te he dado es para los demás, para enriquecer la comunidad. De hecho, hay una preciosa parábola donde dice que los talentos o los dones, cuando uno se los guarda, ¿qué pasa? Uno se empobrece, y cuando uno los entrega, uno se enriquece. No guardemos los carismas que tenemos. Yo siempre he admirado aquí la gente de Lueco. Muchos no tienen un bachillerato, muchos no tienen el bachillerato completo y le dan sopa y seco a muchos administradores de empresas, de universidades importantes de la ciudad, porque saben invertir, saben manejar un negocio. Supieron hace 30 años ir por primera vez a China, a Panamá, no sé dónde, a traer mercancía, y saben lo que se vende. Y eso no va en la educación, eso es un carisma. Y han conseguido plata. Yo les digo: Dios te dio plática, ayude, sienta la alegría de ayudar. Eso es un carisma. Es proverbial lo que se dice de los orientales, sobre todo santuarianos, granadinos y marinillos. Están en Cali, están en Bogotá, están en Barranquilla, están en Venezuela, están en Panamá, están en Ecuador, están en China. Tienen algo como, no sé si será de los judíos, que son tan avispados para el negocio, que son hombres religiosos y de familia. Dios les ha dado eso, digamos no a todos, pero uno ve claramente aquí en este sector del Lueco, donde está la feligresía de la parroquia, les dio ese don. Eso es un don. Ayude, genere empleo, genere riqueza para otros también. Para mí no es un secreto que me digan: padre, usted le dio Dios el don de la palabra y me lo puede quitar. Un cáncer de cuerdas vocales, un derrame cerebral, y yo aquí: hermana, en el nombre del Padre, el Hijo, le puede pasar a uno, no, le puede pasar. Todo es don de Dios, y Dios nos habla en esos dones. Esa es la palabra viva: reconozcamos esos dones que Dios nos ha dado. Entonces decimos: 1, en los demás; 2, en los dones que hemos recibido; 3, ¿dónde más nos habla Dios? Mire, toda la lectura de mi historia personal hoy es palabra de Dios para mi vida. Lo explico: ¿quién es mi familia? ¿Con quién interactúo diariamente? ¿Qué episodios de mi vida estoy viviendo?
qué situaciones particulares estoy padeciendo. Dios me habla en ellas. Coloco un ejemplo para que me entiendan mejor. Me dice una señora: padre, estoy mal con el marido. Yo no tengo la mayor paciencia y él es muy neurótico y estamos mal en el matrimonio. No sé si es de separarnos, pero sí estamos mal. Yo le dije: Dios te habla. Y le dije: padre, Dios le habla, no, que le hable a él, que deje de ser tan neurótico. Y le dije: y te habla a ti, que te llenes de paciencia. ¿Qué hace uno con una persona? Dios le está pidiendo que se separe. Yo no creo que sea la voluntad de Dios que se separe. La palabra viva de Dios es tenerle paciencia. Está en una crisis. Con un hijo adolescente, hay una etapa normal en la vida de los adolescentes que odian a los papás. Te odio, que jartera, maldito el día que nací, no sé qué, por ahí pasan todos. ¿Qué le toca a una mamá? No le pare bolas y siga viviendo. El adolescente tiene eso. Quiere todo con pasión, pero no sabe qué quiere en la vida. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra y toda la quiere con pasión. Hoy te ama con pasión, mañana te odia con pasión. Leerá y eso. ¿Qué me pide Dios? Sea comprensiva o comprensivo con ese hijo adolescente. Mire los episodios. Una persona me llega aquí con deudas y padre, estoy muy mal. Entonces uno empieza a auscultar. No solamente los médicos auscultan, y uno empieza dónde vinieron las deudas. Y empiezan a conocer la historia y se da cuenta que es que la gente, a la personita siempre le ha gustado vivir endeudada. Y la personita se mete con casi nadie, paga diarios. Y la personita no ha aprendido: no gastes lo que no tienes, porque el que gasta lo que no tiene siempre gasta lo que debe, dice un proverbio oriental. Entonces yo le digo: ¿será que Dios te pide ahorrar? No te dejes llevar de antojos. Dios te está hablando en estas deudas. No te metas como fiador de otra persona, o no te metas en deudas que no necesitabas. No saques cosas a intereses, que es lo más complicado que hay. Yo le tengo miedo a dos cosas: pagadiarios y bancos. ¿Alguno aquí trabaja en banco para darle la bendición y exorcizarlo? Le tengo miedo a los bancos y a los pagadiarios. Mis hijos, eso es la ruina. Que ellos le prestan, sí, pero le sacan también, y se lo sacan multiplicado. Leamos la voluntad de Dios en la vida. ¿En qué la leemos? 1, en las personas, las buenas personas. ¿Dónde? 2, en los dones o talentos que hemos recibido. 3, en las circunstancias de la vida que hoy estamos viviendo. Y 4, Dios nos habla en esos ratos de oración, de reflexión personal. Cuando veo que mucha gente después de la misa se queda aquí como en silencio, se queda aquí en silencio, como frente al Santísimo, vienen temprano en la mañana. En la oración de cada día Dios nos habla. En la liturgia, en la Eucaristía Dios nos habla. Nos habla lógicamente en su palabra, la palabra escrita, y eso tenemos claro. Pero fuera de la palabra escrita está la palabra oral y viva. Los episodios de la vida, las personas, los dones, la oración personal, el encuentro con el Señor. Dios nos habla. Escuchemos primera palabra, la segunda, la palabra de Dios, escrita y oral. Escrita en la Biblia y oral en 4 aspectos: los hermanos, 1, los dones y carismas, 2, los episodios, el hoy de mi historia, 3, y la oración personal, 4. ¿De acuerdo? Y viene la tercera y última palabra: escuchar, 1, la palabra de Dios, 2, y cumplir la palabra de Dios. Dichosos los que cumplen la palabra de Dios. Dichosos los vientres, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. No, dichoso quien cumple la palabra de Dios. Dichoso tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios. Hablemos de ese tercer puntico así brevemente. Mis hijos, si uno no tiene claro estas dos verdades, uno no va a cumplir la voluntad de Dios. Si uno no tiene claro estas dos verdades: primero, que lo que Dios quiere para mi vida es lo mejor para mi vida. No es lo que yo quiero para mi vida lo que es lo mejor para mi vida, no. Si yo no tengo claro que lo que Dios quiere para mi vida es lo mejor para mi vida, yo no voy a cumplir la voluntad de Dios. No la voy a cumplir, porque yo siempre me voy a llevar: no, a mí me conviene es esta mujer.
y en oración le has preguntado a Dios, escuchando su palabra, tu historia, tus hermanos, tu hoy de episodios y acontecimientos le has preguntado, y uno dice, no le he preguntado. Pregúntale a Dios. Si uno no tiene esa certeza que lo que Dios, como voluntad de Él, quiere para la vida de uno, es lo mejor para mi vida. Si uno no tiene esa claridad, no vamos a obedecer la palabra de Dios. Uno se pasa en una lucha, y por eso decimos todos los días en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. No decimos hágase mi voluntad, pero uno vive, aunque no lo diga, como todos los días, oiga Dios, hágase mi voluntad. Esta es la mujer, este es el hombre, este es el negocio, a esta persona le cuadrarse el carácter, a este hijo me le organizarse el matrimonio, a este me le pagar las deudas. No es mi voluntad. Uno cree que lo que uno piensa, que los criterios que uno tiene es lo mejor para la vida de uno, y uno olvida algo: lo mejor para la vida de uno es lo que Dios tiene desde siempre planeado para mí. Si eso no lo tenemos claro, no hay nada. Uno dice, yo quiero que esta persona se salve, pues que se sane de una enfermedad, y en el plan de Dios estaba que ella muriera. Uno relincha y uno grita y uno maulla como un gato y uno dice, Dios, te acuerdas. De alguna manera, con los años entenderás que la muerte de esa persona quizás te ayudó a salir adelante. No fuiste ya tan dependiente de ese ser humano, te desarrollaste perrenque, o te llevó a confiar más en Dios, a ponerte más en sus manos. De todo en la vida, lo que Dios quiere para uno, lo bueno humanamente y lo malo humanamente, Dios saca bendiciones. Pero tenemos que tener esa claridad. Si no tenemos esa claridad, uno todo el tiempo estará chocando con la voluntad de Dios. Coloco otra vez un ejemplo sencillo. Padre, que yo me voy a separar, y yo le digo a ella, mi hija, yo no creo que la voluntad de Dios sea que te separes por una cosa menor. Yo a ese jetón no me lo aguanto más. Es tu voluntad, pero no es la voluntad de Dios. De momento en tu voluntad uno hasta siente gratificación, me separé del jetón, me separé de él, pero quizás en la voluntad de Dios, habiendo convivido con él, tú hubieras sido una persona más humilde, más madura, más purificada, con menos soledad en la vejez, no sé, tantas cosas. Tengamos esa certeza. Si uno no tiene esta certeza, que lo que Dios me pide es lo mejor para mi vida, porque si Él me ama y el que ama quiere lo mejor para la vida de uno, uno no va a hacer la voluntad de Dios. Uno toda la vida va a ir en contravía, en contracorriente de la voluntad de Dios. Tenemos que tener esa claridad, ¿de acuerdo? Y lo segundo, este es todavía más grande y más importante. Mis hijos, esto es dinamita espiritual, yo sé que les sirve. Llévense esta base a la hora de hacer la voluntad de Dios. Uno no es capaz de ser plenamente obediente a Dios si no es por su gracia. Uno por propio esfuerzo, uno por propia capacidad, uno no es capaz de obedecer todos los días a Dios. Hay muchas situaciones en la vida que humanamente uno dice, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad. La trato de hacer porque en fe sé que lo que me pide es ser lo mejor. Y segundo, porque me apoyo en tu gracia, pero yo no quiero hacer tu voluntad. Le pasó a Jesús en Getsemaní, en la agonía, o antes de ser aprendido. Aparta de mí este cáliz, este destino de muerte. Él no quería la cruz, humanamente como hombre, él no quería ese cáliz de amargura, la crucifixión, pero luego como que él se abandonó, sabiendo que la cruz era lo mejor para él y que tenía que ponerse en las manos la gracia de Dios para que le ayudara, y le dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero voy a colocarles el ejemplo más clásico que yo encuentro hoy en día. Cuando tú vas donde el médico y el médico dice, ay, mi hija, ¿usted cuánto hace no se hacía una colonoscopia? Doctor, 4 años. Mi hija, pero usted sabe que después de los 50 tiene que hacérselos cada cierto tiempo. Ay, doctor, uno que es descuidada. Mi hija, esta es picadita de cáncer.
en el colon, eso ya te brincó por aquí al intestino, te brincó también un poquito al páncreas, te brincó un poquitico aquí al hígado, está picadito también el estómago. Como quien dice, usted ya le libraron orden de captura a los cementerios, ya le hizo metástasis. El médico se lo dice así, picadito, que estás picadito un poquitico, y que por qué no se hizo esa colonoscopia antes y no sé qué, cualquier examen de esos. Mire, uno ahí, la voluntad de uno, Señor, sálvame, ayúdame, un milagro, y lo humano. Pero lo más difícil en la vida es que en una enfermedad, no que Dios haga mi voluntad, que me sane, que yo haga la voluntad de Dios y que yo diga, Señor, no entiendo que tenga meses de vida, me cuesta aceptarlo. Sé que en tu designio, y lo entenderé en la eternidad, es lo mejor para mí, aunque humanamente me cuesta. Y esta enfermedad, llevarla y sobrellevarla, intentar paliativos, una quimioterapia o una radioterapia, cosas de esas, intentar esos paliativos, Señor, dame tu gracia para ser fuerte, dame tu gracia para ser paciente en una enfermedad, dame tu gracia para los dolores o el malestar de la enfermedad, ofrecerlos y asociarlos a la pasión de Cristo en la cruz, y que ese dolor de mi enfermedad, de mi cáncer que me tiene picado por todas partes, pueda ser mi última obra, donde yo la aplique por la redención de mi familia, mis seres queridos, la iglesia, la sociedad, por quien tú quieras aplicar ese dolor. Mis hijos, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Perdonar es la voluntad de Dios, perdonar no es fácil. Gastar la vida por los demás es la voluntad de Dios, gastar la vida no es fácil. Uno asumir ciertos dolores morales, la convivencia con una persona bien difícil, alcohólica o lo que sea, uno dice, Dios mío, dejo esta persona tirada, pero ¿dónde queda? Tal vez tu voluntad es que yo me santifique lidiando este borracho. Eso no es fácil. Uno solo lo asume desde esos dos criterios. El primero es ¿cuál? Saber que eso que Dios me pide es lo mejor para mi vida, aunque yo no lo entienda. En fe solo se entiende. Y dos, confiarme en la gracia de Dios. Confiarme en la ayuda de Dios, en el auxilio de Dios, que yo solo no soy capaz. Mire de un evangelio tan cortico cómo se sacan enseñanzas tan bonitas. ¿Los dejo angustiados o no? Les voy a contar un chiste para que no queden angustiados. No les voy a contar chistes, pero yo sé que los dejo angustiados, pero no. Dios no manda pruebas superiores a las propias fuerzas. Y le repito, como dice Jesús, mi madre, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. No dichoso el pecho que me amamantó o el vientre que me parió o que me formó. Dichoso quien hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre es entrar al reino de los cielos. Toda la religión se funda sobre ese misterio de obediencia a Dios. Nos pasamos la vida obedeciéndonos a nosotros mismos y uno sufre. Y uno cree que es lo mejor para uno y luego se estrella y se da cuenta que no. Y cuando uno en fe acepta que lo que Dios me pide es lo mejor para mi vida, uno vive con más paz, más abandonado, si se quiere, más confiado en Dios y aprende a tener serenidad y libertad interior. Señor, te pido por estos pacientes feligreses que escuchan al Padre que habla largo. Te pido por ellos, es mediodía, hace calor, vienen de trabajar, la predicación es larga. Que esta buena voluntad que ustedes tienen para escuchar esta misa, Dios se las devuelva en bendiciones para su vida, en escuchar lo que Dios les pide, en descubrir esa palabra escrita u oral, palabra viva de Dios en su vida, y sobre todo en saberla obedecer para encontrar el camino del cielo. Amén. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente
Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Oremos. Oh Dios, que ha llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe las ofrendas de tus fieles, ofrecidas en honor de tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, agradecidos, con ángeles y santos, cantamos. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Una súplica de esas que uno llama esenciales en la vida. Cuando coloque en alto el pan y el vino eucarísticos, dile al Señor: dame la gracia de hacer tu voluntad. Tú me conoces, tú me sondeas, tú sabes qué es lo mejor para mí, tu voluntad en mi vida. Dame la gracia de hacer tu voluntad. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre, envía tu Espíritu sobre este pan y vino, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad, bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva, ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre, sobre esta ofrenda. Es Cristo que se ofrece con su cuerpo y sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, los presbíteros y diáconos, caminemos alegres en la esperanza, firmes en la fe, y comuniquemos al mundo la alegría del Evangelio. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos fallecidos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Oramos por las intenciones que hemos enunciado al comenzar la Eucaristía, y ahora oramos por nosotros. Cuando termine nuestro peregrinaje por este mundo, recíbenos en tu reino, donde esperamos alegrarnos de la eterna plenitud de tu gloria. Allí, en comunión con María, nuestra Madre, la Virgen del Carmen, cuya fiesta tuvimos el sábado pasado, con San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Confiados, y en esa parte del Padre Nuestro donde decimos, hágase tu voluntad, hagámosla con mucha fe. Confiados en Dios le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Padre bueno, concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, has dicho a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu promesa, danos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz de Cristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Tienes a tu lado a un hermano, imagen de Cristo, comparte con él un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Él es el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino.
concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. A nuestra Madre, ya vamos a retirarla a la Virgen del Carmen, pero tengámosle la misma mamá con distinto vestido y estamos en su mes, le decimos: Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Mañana no tendremos Eucaristía, yo voy a compartir con mi familia, tenemos un solo sacristán y le vamos a dar libre, de manera que mañana no tendremos Eucaristía. Lo buscan en sus parroquias o en el lugar donde vayan de pronto a descansar. El jueves sí común y corriente. Y mañana una plegaria por nuestro país y por la paz en los corazones, más que una paz política, la paz en los corazones. Reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. La Virgen los acompaña a todos. Dios los bendiga.